A principios del siglo XX, el mundo, parecía que estaba construido sobre simientes que iban a durar para siempre, pero dos crisis gigantescas, una política y otra económica, estaban a punto de cambiarlo absolutamente todo. Hoy vamos a ver cómo se vinieron abajo esos viejos órdenes y qué es lo que nació de sus cenizas. Y esa es justo la pregunta clave, ¿no? Porque cuando las estructuras de poder de siempre y las certezas económicas saltan por los aires, se abre paso a formas de organizar la sociedad completamente nuevas y, a menudo, bastante radicales. A ver, pensemos en dos ideas que lo sostenían casi todo. Por un lado, el Imperio ruso, con una dinastía que llevaba ahí 300 años, y por otro, esa creencia ciega en que la economía, la dejes como la dejes, siempre se acaba regando sola. Ambas cosas parecían, indestructibles, pero estaban a punto de colapsar. Bueno, pues para entender el lío que se montó, primero tenemos que ver cómo era ese mundo de principios del siglo XX, porque como veremos, sus cimientos eran mucho más frágiles de lo que parecía. A principios del siglo XX, Rusia era un auténtico gigante con pies de barro. Un imperio inmenso, gobernado por una dinastía casi eterna, pero con una desigualdad social brutal. La inmensa mayoría de sus 150 millones de habitantes malvivía en la pobreza, mientras la nobleza se dedicaba a despilfarrar. Y claro, cualquier intento de cambio era aplastar o por la fuerza. Vamos, que era la receta perfecta para que todo estallara. Y claro, con ese panorama llegamos al primer gran derrumbe. La implosión política total del Imperio ruso. Vale, dentro de todo este movimiento socialista que estaba creciendo, había dos bandos, y esto es clave. Por un lado estaban los bolcheviques, que eran los radicales, liderados por Lenin, que querían una revolución total, y la querían ya. Por otro, los mencheviques, que eran más moderados y preferían un cambio más gradual. Esta división, acabó siendo decisiva para el futuro de Rusia. El año 1917 fue una auténtica locura. Todo empezó en febrero con unas protestas de mujeres que acabaron convirtiéndose en huelgas masivas. El ejército se negó a disparar y se formó un gobierno paralelo de trabajadores, el famoso Soviet. En marzo, el zar, ya sin ningún apoyo, tuvo que abdicar y para octubre, los bolcheviques, con una organización casi militar, dieron el golpe definitivo y se hicieron con el poder. Así de rápido. Y es que el éxito de los bolcheviques se puede resumir en solo 3 palabras. Este lema fue una genialidad, simple, directo y conectaba a la perfección con una población que estaba harta de la guerra, del hambre y de la miseria. Era, literalmente, prometerles todo lo que necesitaban desesperadamente. Y una vez en el poder, no perdieron ni un segundo. Sus primeras medidas fueron drásticas, un cambio total. Sacaron a Rusia de la guerra, se acabó la propiedad privada de la tierra y nacionalizaron los bancos y las grandes industrias. A partir de ese momento, el Estado lo controlaba todo. Y con esto, ojo, nace una realidad geopolítica completamente nueva. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se convierte en la primera superpotencia comunista del planeta, un hecho que iba a definir, para bien y para mal, el resto del siglo. Y ahora dejamos atrás el colapso político de Rusia y nos vamos directos al colapso económico que estaba a punto de sacudir al mundo capitalista. Cambiamos de escenario por completo y nos vamos a Occidente. Los años 20, parecían una fiesta que no iba a acabar nunca. La sensación era de un optimismo total, impulsado por industrias nuevas y fascinantes como los coches, la radio, el cine. Parecía que el futuro había llegado y que, esta vez sí, nada podía ir mal. Pero claro, debajo de toda esa fiesta, de todo ese brillo, había un problema enorme: la sobreproducción. Las fábricas y el campo producían muchísimo más de lo que la gente podía consumir. Y mientras los almacenes se llenaban de productos sin vender, en la bolsa las acciones de esas mismas empresas seguían subiendo y subiendo por pura especulación. Se estaba inflando una burbuja gigantesca. Y pasó lo que tenía que pasar. La burbuja estalló. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, la bolsa de Nueva York se hundió y con ella arrastró al mundo a una crisis financiera como nunca antes se había visto. El coste humano fue sencillamente devastador. Las cifras dan vértigo: 12 millones de parados en Estados Unidos, 6 millones en Alemania, 3 en Inglaterra. Hablamos de millones y millones de familias que lo perdieron todo de la noche a la mañana. Y que nadie se equivoque, esto no fue solo una cosa de la bolsa. Fue un efecto dominó que se llevó por delante la economía mundial. Los bancos empezaron a quebrar, las empresas a cerrar, el comercio entre países se paralizó y la pobreza y la incertidumbre se extendieron por todas partes. Así que, con los viejos sistemas hechos añicos, tanto el político como el económico, tocaba un cambio radical. Y aquí es cuando entra en escena el Estado, con más fuerza que nunca, para intentar poner orden en medio del caos.
Aquella idea de que los mercados se regulan solos, que era casi un dogma desde Adam Smith, bueno, se hizo añicos contra la realidad. Quedó bastante claro que, si se les dejaba a su aire, los mercados podían autodestruirse y arrastrar a todo el mundo con ellos. La respuesta fue casi universal. El Estado tenía que intervenir. Pero la forma de hacerlo, bueno, la forma fue muy diferente en cada sitio. En Estados Unidos tuvimos el New Deal, una intervención dentro de la democracia. En la Unión Soviética, el control totalitario de Stalin y sus planes quinquenales. Y en Alemania, la crisis fue el caldo de cultivo perfecto para el ascenso del nazismo. El New Deal de Roosevelt en Estados Unidos cambió las reglas del juego por completo. Fue una transformación radical. Por primera vez, el Estado se ponía a crear empleo masivamente, a reformar los bancos y, lo más importante, a crear una red de seguridad social para proteger a la gente. Y ya para ir terminando, vamos a ver qué legado nos dejaron estas dos crisis monumentales, porque el mundo que salió de ellas ya no tenía nada que ver con el anterior. Los efectos de todo esto marcaron el resto del siglo XX. Primero, el ascenso de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que se pasarían décadas enfrentadas en la Guerra Fría. Y segundo, y esto es súper importante, se aceptó la idea de que el Estado tiene que meter mano en la economía y proteger a la ciudadanía, una idea que llevó a cosas tan distintas como las dictaduras o los estados del bienestar. Y si hay un dato que lo resume todo, que demuestra esta increíble consolidación del poder del Estado, es este. Franklin D. Roosevelt fue elegido presidente de Estados Unidos 4 veces. En una situación tan extrema, hasta las democracias buscaron un liderazgo fuerte y un gobierno mucho más intervencionista. Y todo esto nos lleva a una pregunta que, un siglo después, sigue totalmente vigente. Aquellas crisis obligaron a redefinir el papel del Estado, sí, pero el debate sobre dónde poner el límite, sobre cuánta intervención es necesaria y cuánta es demasiada, vamos, que sigue más vivo que nunca.